Llevo 30 minutos bloqueada buscando la palabra perfecta. La tengo. Es exactamente lo que necesitaba. Se fue la luz. El problema es que no sé si guardé todo lo que acabo de escribir. La oscuridad es solo el reflejo de lo que en algunas ocasiones siento con este proyecto. Dudas, bloqueos, inseguridades y esa voz que me dice que todo lo que hago es una pérdida de tiempo. Déjenme contarles. Escribir mi primera novela está siendo un proceso largo. Siendo honesta, lo que más quiero es terminarla y ver el libro final. ¿Por qué? Porque me ilusiona tenerla en mis manos, sentir el papel. Dicen que escribir es algo lindo, que algunos lo necesitan como el aire para respirar, pero para mí a veces se siente como una prueba de resistencia. Es un maratón para el cual no entrené. Aún así, sigo aquí. Tengo ideas para varias novelas más y a veces la tentación de dejar esta y empezar la siguiente es enorme, pero no lo voy a hacer. Soy una maníaca del orden y primero termino una antes de empezar 3 más. Lo que sí hago es anotar esas ideas en algún lado para no olvidarlas. He pasado noches y tardes enteras corrigiendo este primer borrador. Hoy voy a terminar el capítulo 6. ¿Ven esto? Le pasé la tijera a toda la última parte. Condensé un párrafo largo en un solo diálogo en voz alta y un gesto de decepción. He eliminado frases, cambiado palabras y borrado cosas que a este nivel ya ni recuerdo. Y al final del día siempre aparece la misma pregunta. ¿Vale la pena tanto esfuerzo para algo que quizás nadie lea? Esa es la duda que me persigue esta noche. La respuesta que elegí es que sí, vale la pena porque al menos yo tendré ese libro en mis manos como un logro personal. Por eso sigo aquí, trabajando, puliendo cada frase y cada palabra como la obsesiva que soy. Quizás tengo un trastorno obsesivo, o quizás solo me apasiona escribir ideas locas y sencillas pero que dejen un mensaje bonito al final. Así que mejor dejo de autoanalizarme y sigo con lo que les contaba. Estaba ahí, en la búsqueda de la palabra perfecta, que encajara justo donde debía. Y cuando por fin la encontré, se fue la luz. Llegó la luz. Ustedes tranquilos, yo nerviosa. De momento, Obsidian se está portando bien y está guardando todo automáticamente. Pero a veces, cuando hay un corte de luz, el archivo aparece en negro y me toca jugar a ser detective para recuperarlo. También tengo respaldos por si se quema la computadora, pero esperemos que eso nunca ocurra. Como no tengo luz por 5 horas o lo que decidan esas personas, mi estrategia es simple, tener la tablet cargada, así aprovecho esas horas en algo productivo. El problema es cuando se va de noche, puede ser incómodo para la vista, así que es bueno tener una linterna que equilibre el brillo de la pantalla y el modo oscuro activo. Además, intentar escribir una escena donde la protagonista está asustada por lo que hay en las sombras, describiendo un espectro, mientras yo misma estoy en la oscuridad, no es muy buena idea. Aunque, pensándolo bien, si me toca escribir algo así la próxima vez, quizás el ambiente ayude a meterme en papel. Volviendo al tema, me dio un poco de cosa mirar por la ventana abierta, así que cuando escuché ruidos como la valiente que soy, me salí al jardín, donde ya estaban mi madre y mi hermano para no estar sola. Decir que quiero ser productiva mientras no tengo luz es solo una parte de la historia. La otra es que estoy cansada. Escribo esto justo cuando acaba de volver la luz y ni siquiera sé cómo ordenar mis pensamientos. Simplemente soy yo tratando de salir adelante. Durante esas 5 horas todo se paraliza. Investigar, editar, buscar mejores oportunidades. Todo se queda en pausa. Es muy frustrante. Por eso, escribir esta novela se ha vuelto mi refugio. Es mi forma de desconectar y de centrarme en una meta clara. Hacer estos videos también es eso, una forma de mantenerme activa. Y sí, sé que otros tienen problemas más graves, pero necesitaba sacarlo de mi mente para poder seguir. Hoy el corte de luz fue en la tarde. Son las 8:20 y tengo unas ganas increíbles de acostarme a dormir, pero voy a intentar escribir al menos 1 hora. A veces escribo mientras pienso que nadie va a leer esto.
O peor, lo leerán y les parecerá aburrido. Esos pensamientos vuelven cada cierto tiempo. Pero al final me quedé hasta las 10 de la noche. Logré acomodar varios párrafos y ese diálogo al final del capítulo 6 que les mencioné anteriormente fue un pequeño paso para la novela, pero un triunfo contra la duda y los cortes de la luz. Por ahora no ha pasado nada extraordinario que contar. Escribir es básicamente estar a solas en mi cuarto. Ni siquiera puedo poner música porque me distraigo. El silencio es mi único compañero. Seguiré con la corrección del borrador, luchando con las palabras y probablemente con algún otro corte de luz inesperado. Pero a pesar de todo, ya he llegado al capítulo 7. Ahí me espera una decisión difícil. ¿Dejo o no una escena de acción? Pero eso será para otro día. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su luz. Ay, qué triste estoy, verdad de Dios. Por eso no canto en la ducha.